Buen día, feliz día a todos los que están presentes, especialmente a ti que estás atento a este video. Hoy estoy aquí para dar testimonio de un milagro recibido en mi vida. Quiero dar testimonio de que existen los milagros. Quizá muchas personas no crean en esto, pero existe muchas otras que sí lo han vivido, lo han experimentado, lo han disfrutado, porque es parte de nuestra vida diaria. Día a día estamos recibiendo milagros grandiosos que a veces pasan por nuestros ojos y ni siquiera los vemos. Hoy te voy a contar lo que a mí me sucedió. Esto lo viví en mí, en mi cuerpo, en mi salud, en mi vida. Y pues para eso quiero dar un poquito de preámbulo a quién soy. Soy una persona que por muchos años estuvo diagnosticada con una enfermedad llamada artritis reumatoide juvenil. Y tenía tan grabada esta palabra en mi mente, en mis actividades diarias, en mi vida cotidiana, que era como un sello que andaba cargando por muchos años de mi vida, en los cuales estuve en tratamiento médico convencional. Desde el inicio, desde los primeros síntomas que tuve, pues tuve la oportunidad de tener la atención médica. Y para esto pues fueron muchos años en los que estuve siendo atendida por los mejores médicos, puedo decirlo así, en un hospital infantil. Era pues para niños. Yo en ese tiempo apenas tenía 12 años. Y gran parte de la vida me la pasé ahí en ese hospital, conviviendo con doctores, con enfermeras, con otros pacientes, que puedo decir que eran niños como yo, o adolescentes o jóvenes. Yo no tuve en ese tiempo que ver con personas adultas que padecieran este problema. Y en todos esos años de asistencia al hospital, pues conocí mucho por boca de los médicos lo que para ellos esa enfermedad significaba. Bueno, para resumir un poco, fueron muchos años en los que estuve siendo tratada por esos tratamientos convencionales. Pero lo interesante está aquí, de que con ningún medicamento, con nada que había aplicado, porque había visitado otras opciones en las cuales yo no creía que me fuera a curar, porque pues así me lo habían dicho, que esto era incurable. Y ya iba con esa idea de que no había solución para mí. Y por más cosas que aplicaba, no me funcionaban. Si al caso, era así como que había una subida de mejoría y de ahí bajaba. Esta etapa de mi vida fue bonita porque yo no sabía. Eso es lo que creía y ese era mi mundo. Entonces yo sabía que estaba teniendo lo mejor que podía en cuanto a mis opciones de salud. Pasando el tiempo, tuve muchas recaídas, muy dolorosas, pero llegué a sobresalir de forma personal al sentirme capaz de salir a la calle, incluso de estudiar una carrera. Estudié la carrera de licenciatura en contaduría, no porque fuera lo que yo idealizara como
pues lo que quisiera estudiar, o sea, sino como la opción más cercana y la más fácil a la cual podía acceder. Y eso me motivaba mucho porque convivía con mis compañeros de escuela, con mis maestros. Para mí era un reto levantarme cada día e ir a mis estudios y tener buenas calificaciones y enfocarme en obtener una beca para poder pagar o para tener seguro médico. En el trayecto tuve cirugías y pues eso me daba la opción de seguir adelante. Pero lo interesante es que llegué a un punto en el que llegué por curiosidad a un grupo de personas que pensaba diferente. Estas personas pensaban y sabían y habían visto que existían los milagros a través de la fe, del cambio de vida, del cambio de ideas y pues considerando, incluyendo y teniendo relación con un buen amigo para ellos. Así me lo contaron. Y yo llegué porque decían, es que ahí también se habla de negocios. Dije, bueno, yo quiero mi negocio, yo quiero... ya había terminado la universidad, ya tenía mi carrera, entonces yo quería emprender un negocio y por eso llegué a ese grupo. Y me recibió un grupo de chicos que nada que ver, o sea, eran entre 8 y 20 años. Yo para entonces ya tenía más años, no voy a decir cuántos, porque no quiero quedarme con esa idea. Quiero que este video sirva como referencia para todo lo que es una historia de vida. Bueno, y llegué y me recibieron así de forma amigable, de forma alegre, entusiasta y como si fuera la persona más importante del mundo. Y para mí eso me gustó, porque incluso estaba a punto de incorporarme a un grupo religioso, un grupo de jóvenes. Entonces para mí esto fue una mejor opción. En este grupo, que era un grupo que formaba parte de una organización internacional, estaba en más de 100 países del mundo, mucho más. Entonces tenían esta dinámica de darle importancia al miembro nuevo y me sentí bienvenida. Para esto ya te voy diciendo cómo va la historia, porque no solamente es decir, obtuve esto y ya, o sea, no, porque quiero dar referencia de que todo lleva su proceso y a veces no nos damos cuenta cómo llegamos a ciertos lugares, pero llegamos por algo especial. Estos chicos me iban a enseñar cómo era la dinámica y yo decía, bueno, pues esos chamacos que me pueden enseñar, o sea, si yo ya soy, pues ya tengo hasta una carrera, estos apenas van en preparatoria, la mayoría. Pero este grupo formaba parte de otro grupo, tanto de hombres y también había otro de mujeres. Y eso formaba lo que era la comunidad de ellos, a la cual me habían invitado. Bueno, entonces yo llegué a este grupo y me sentí muy bien y me dijeron, te vamos a presentar a un amigo que a nosotros nos ha ayudado a salir adelante. Ok, perfecto. Me senté a escuchar. Para eso pues hay una reunión que hacen con todo un seguimiento y me causó mucha curiosidad una niña que a su corta edad tenía aproximadamente unos 8 años y se paró delante de estas personas y empezó a hablar en micrófono
de su vida, de lo que ella había vivido en su situación familiar, que sus padres estaban a punto de separarse, y después cómo les había cambiado la vida y que ahora era una familia muy amorosa y pues feliz. Pero no fue eso tanto lo que me llamó la atención, sino que ella tuviera el valor de pararse al frente y hablara de su vida, de su familia, con esa convicción de que había habido un cambio, sosteniendo en su mano un micrófono. Y es algo que yo siempre había querido hacer con libertad, con soltura, con palabra, pero no había podido, porque había muchos miedos en mí, miedos acumulados, miedos que se habían ido apilando y que era un montón de cosas que yo traía ahí que me bloqueaban y me hacían tener miedo para todo, porque el diagnóstico que yo tenía, el grupo de síntomas que tenía, pues era mucho malestar en las articulaciones y eso me limitaba, me causaba mucho trauma, mucho conflicto emocional, mucha inestabilidad y encima los medicamentos también me causaban mucha alteración en el sistema nervioso. Y no podía ser la persona que estaba atrapada ahí dentro de ese cuerpo y ver a esa niña que había podido salir, expresarse y ser una niña atrevida, sin miedo y siendo libre para decir las maravillas que este amigo había hecho en su vida. Y yo dije, yo quiero ser como esa niña, yo quiero ser como ella. Esa fue mi inspiración de inicio. Pero también me dijeron que ese amigo a mí me podía sanar. Y yo dije, bueno, pues si no lo ha hecho la medicina oficial, pues quizá esto sí me pueda ayudar. Y me abría la posibilidad. Esa reunión que tuve por primera vez, me fui contenta. Sentí que había encontrado como un oasis en mi desierto, porque me sentí muy, muy, muy motivada para regresar a la siguiente semana. A la siguiente semana regreso y ya estaba un grupo de personas ya más adultas dando una pequeña plática. Y pues también hablando de este gran amigo. Bueno, ok. Estas personas se retiraron y cuando nosotros nos quedamos todos los jóvenes, en ese tiempo pues sí, te digo, entre 8 y 20 años más o menos, era la edad de esos chicos en el grupo y yo era la mayor, o sea, yo ya había terminado mi25 años que estuve afuera de la escuela, entonces ya te imaginarás, tenía por ahí como unos 25, 26 años. Y en esta ocasión había ido mi hermana conmigo a acompañarme porque ellos tenían miedo de que yo me fuera a involucrar con un grupo así como raro o que corriera peligro. Entonces me encomendaron una nana. Y pues llegué con mi hermana y pues a ella le preguntaron, porque a ella les centraron la atención porque era la persona nueva que llegaba. Y mi hermana les dijo, es que ella está enferma y no ha podido curarse. Entonces se abalanzó, bueno, se dirigieron hacia mí los chicos y dijeron, ¿estás enferma? Sí. ¿Quieres curarte? Sí. Y empezaron a hacer algo maravilloso, que fue transmitirme esa energía. Para eso, en la primera reunión, el amigo del que hablaban y que al final, casi al finalizar la reunión me lo presentaron, se trataba de alguien que conocemos
todos. Ese gran amigo que está en tu corazón, latiendo todo el trayecto de tu vida, y que forma parte del universo, y es el universo mismo. Esa esencia que está dentro de ti y que está fuera de ti y que es lo que lo controla todo. No sé cómo le puedas llamar, si le quieres llamar Dios, universo, el creador, si le quieres llamar, dependiendo de la cultura, hay nombres que se le denomina o con los que se llama esta fuerza, la fuerza vital. Ese era el gran amigo que me presentaban. Y yo digo, pues ese yo lo conozco. Sí, lo conocía. Pero no como me lo enseñaron ahí. Me lo enseñaron con un abrazo. Me lo enseñaron con ese poder de que podía ser posible realizar mi sueño de transformar mi vida. Y entre eso, mi cuerpo. Ya sabes de lo que te estoy hablando. Ese es el gran amigo que hace esta magia, que hace los milagros. Porque tú eres parte de él. Yo soy parte de él. Todos somos parte de él. Que no lo sepamos, que no nos hagamos de la vista gorda o que no queramos ver que eso es una fuerza que nos rodea, es otra cosa. Bueno. Entonces, este grupo de amigos, que eran mis amigos, así los consideraba, se acercaron con sus manos a pedir que yo fuera sanada. Y fue tan bonito porque empezó a circular la energía. Hoy puedo decir que es una energía... es el amor que fluye entre el grupo de manos, de cuerpos, de emociones, de deseos. Y eso me envolvió. Esa ocasión era de noche, eran las 9 de la noche. Yo creo que eran como las 8 de la noche por ahí. Y entré en un estado de conexión con ese ser, con ese amigo, en el cual yo sentí que me salí del cuerpo. Mi cuerpo estaba ahí, pero estaba inmóvil. Yo sabía que estaba viva, estaba ahí con los chicos y podía moverme, pero había algo que había salido fuera y se encontraba en un nada, en un abismo, bueno, no en un abismo, en una especie de esfera en el cual no había absolutamente nada. Estaba oscuro, pero había una sensación tan hermosa que me sentía flotar. Me sentía como una mariposa volando, o como una luciérnaga, o como algo que existía ahí en esa esfera de nada. Y que me sentía conectada con todo, y que todo era armonía, era felicidad, era algo que todo estaba impregnado de esa esencia. Y yo dije, esta es la esencia divina. No me preocupó que mi cuerpo estuviera ahí inmóvil y estos chicos, pidiendo y pidiendo y pidiendo que yo fuera sanada. Y yo lo que hice fue
aquí, esta es la oportunidad de pedirle a esta conciencia, a este ser, a Dios, al amigo, a mi creador, de que me sane. Y es como si lo hubiese visto algo, una presencia, quizá como una sombra, no lo sé, pero yo sabía que era él. Era sin forma, simplemente yo le di esa forma de que alguien estaba ahí. Y sentí que tenía 1 minuto para pedir mi milagro. Y fue entonces cuando dije, yo quiero sanarme, yo quiero vivir, yo quiero ser libre, yo quiero hacer muchas cosas. Quiero decirles allá afuera que existes y que estás en cada uno de nosotros. Quiero llevar ese mensaje. No hubo palabras, no recibí ningún mensaje en ese momento, solamente fue sentir en mí la convicción, la certeza la seguridad de que en ese momento estaba sana, totalmente sana. Y lo que hice fue decirle, es tan bonito sentirse aquí en este lugar que no me quisiera ir. Yo me quisiera quedar, pero tengo que regresar. Mis amigos me esperan, mi familia me espera y tengo muchas cosas que hacer. Tengo cosas que ir a decirles. Di las gracias. Para entonces, mis ojos estaban llenos de lágrimas. Era como un cántaro derramándose de lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Eso sí estaba saliendo en el cuerpo. Y mis amigos escuchaban parte de esta plática que yo tenía interna. Quizá en algún momento se asustaron por lo que yo sentía, llegué a sentir, pero ellos seguían insistiendo. Yo escuchaba sus voces, yo sabía que estaban ahí, yo podía sentir su energía. Y fue cuando recibí 3 mensajes. Uno era regresar y contártelo a ti que me estás escuchando. El segundo era vivir sin miedo. Y el tercero era decirle a los demás, a los que se preocupaban por mí, especialmente mis padres, que tuvieran confianza en mí, en que yo había conocido la confianza dentro de mí en este gran amigo. Esos eran los mensajes. Y fue cuando regresé a mi cuerpo. Mi cuerpo no lo podía mover en ese momento. Entré a mi cuerpo. Yo sabía que no podía moverme. Estaba inmóvil. Y lo primero que empecé a mover fue el dedito del pie,
el dedito gordo del pie. Y después sentí un impulso en la mano, en el dedo de la mano, el índice. Y ya de ahí se fue despertando mi cuerpo más rápido a sentir mi mano, mis pies, mi cuerpo, a sentir lo que ya estaba ahí. Abrí mis ojos y vi a mis amigos. Y yo seguía llorando y llorando y llorando y riendo, así con esta sonrisa. Esta sonrisa que hoy estoy teniendo es la que tenía en ese momento. Ellos sabían que lo había logrado. O que lo habíamos logrado. Y los vi muy contentos. Un poco asustados. Porque quizá no se vivían o no se habían vivido en esa generación o en ese grupo curaciones así tan impactantes como lo es una persona que llega casi con problemas para caminar, para sentarse, para movilizarse y de repente ven que o confían que va a haber una transformación en esa persona y que ellos han sido protagonistas de esto, parte de, y se encuentran maravillados. Me ayudaron a reincorporarme y todos así como que felicidades, 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 lo hemos logrado, muy contentos. Y yo no paraba de llorar, de reír y de tener esa cara de felicidad. Y otros decían, a ver, cuéntanos, ¿qué sentiste? Yo no podía ni siquiera hablar. Y era tan lindo porque sentí que ya no regresaba a ese cuerpo cansado, agotado, deteriorado, sino que regresaba a un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado. Ya había hecho el milagro que habíamos andado buscando en otros lugares. Incluso mi mamá me acompañaba y me llevaba y me decía, vamos a recibir un milagro. Y pues la que recibía los milagros era ella, o sea, no yo. O sea, quizá era muy incrédula o simplemente no estaba preparada en ese momento para recibirlo porque no entendía o no. Algo había que vivir que hasta ese momento yo lo habíamos logrado. Esa noche fue de festejo. Ya mis compañeros y mi hermana, muy contentos, tenían en la mesa un pastel. Yo lo sentí como un festejo de que se hubiera dado ese milagro esa noche. Comí el pastel y seguían rodando las lágrimas de agradecimiento. Me sentía rebosada de vida, de salud y pues feliz. Para eso les conté un poco sobre lo que había vivido, cómo lo había experimentado. Y después nos fuimos a casa. En el camino nos pusimos de acuerdo con mi hermana que no le íbamos a decir a mis padres lo que había acontecido ese día, porque no quería que alguien viniera y me dijera, estás loca,
o eso no es posible, o cómo, ¿qué te dieron? ¿Te dieron algo a tomar o qué? O sea, no se trataba de eso. Entonces no quería que pusieran en duda lo que yo había vivido, recibido, experimentado esa noche. Quería quedarme con esa convicción y seguirla alimentando, reforzando. Y así lo hicimos. Llegamos a casa, a dormir, contamos un poquito de que la reunión había sido padre y todo el rollo. Pero no contamos realmente lo que sucedió. Pasaron 15 días en los cuales yo no dije a mis padres nada. Lo que sí, en esos 15 días, desde que yo salí de esa reunión, no hubo necesidad de tomar medicamento. Lo sentí así, simplemente ya no lo necesito. Sentí esa sensación, esa fuerza en mis rodillas, en mis articulaciones. Ya no había tanta inflamación. Y la inflamación que había quedado, pues fue desapareciendo. Fui recobrando las fuerzas. Se fueron tonificando mis músculos. Y ya no tenía miedo. Eso era lo impresionante, no tenía miedo. Yo sabía que contaba con algo, una fuerza interna que me acompañaba en todo momento y que iba a seguir ahí de por vida. No digo que no se hubiese presentado en algún momento una duda o un parpadeo ahí de qué irá a pasar y si desaparece. No, en esos 15 días yo pues reforzaba confiando en que esas dudas se tenían que ir. 15 días sin medicamento. Cuando en el hospital muchas veces me hicieron el intento de bajar dosis de medicamentos y no se había podido, porque era una recaída segura de 3 o una semana de dolor. Y en ese momento no había sucedido nada. O sea, no había sucedido ningún síntoma drástico de dolor. Y por primera vez caminé. Me acuerdo que me eché una caminata como de 4 horas seguidas, en ayuno. Y yo dije, wow, o sea, sí, terminé cansada, pero lo aguanté. Cuando antes era difícil caminar media hora de forma constante. Y eso con medicamento. Entonces día a día iba reafirmando que ahí estaba la sanación, ahí estaba mi cambio. Y cuando vine y me planteé ante mis padres y les dije, les voy a contar algo respecto a mi salud, estoy sanada. Y dice, pues qué bueno, o sea, yo ya no estoy tomando medicamento. Y yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo que no estás tomando medicamento? Pues es que mi mamá era la que más me acompañaba al médico y sabía que ellos me habían dicho no suspender medicamento, pero pues esta fuerza era más fuerte que pues yo le había hecho caso. Había convicción y es lo que yo estaba siguiendo, el camino de esa voz interna de que ya no necesitaba paliativos, analgésicos. Y al verme mis padres, especialmente mi madre, que esos 15 días habían dado del tingo al tango, es decir, caminando por allá, por acá, muy activa, muy alegre, y pues la sonrisa pintada,
y luego también por pues ya el apoyo de mi hermana que había estado allí, pues se unió a mí a creer que sí había sucedido algo y que tenía que pues apoyarme. Siempre lo había hecho, porque esta vez no. Entonces, pues ahí comenzó el trayecto de mi vida diferente. Ahí obtuve el milagro. Y ese milagro está ahí. Mi vida cambió. Cambió mucho. Tanto, como te digo, hacía caminatas largas, iba a visitar lugares, caminando, en auto, pues podía movilizarme, no importaba cómo, a dónde fuéramos. Para esto tuve una amiga que me apoyaba en mis locuras. Y en ese trayecto iba a los eventos, cargaba cosas pesadas, subía escalones, bajaba escalones. Nos íbamos a bailar, bailando, cuando antes no lo había podido hacer. Era un 15 minutos y ya buscaba la silla. Y me acuerdo que una ocasión fuimos a un evento en el que sí hubo baile, pero también había un aguacero. Estaba lloviendo y se vino el aguacero, pasó y nosotros ahí en la calle. Y seguía cayendo agua, lloviznando y nosotros bailando. O sea, era algo increíble, algo que yo no hubiese podido hacer en mi vida pasada. O sea, era que si me caía una gota de agua, era el dolor que se me activaba, era recaída que tenía, era una debilidad y dolor que me daba, que me botaba en cama y no me paraba del dolor. Pero en cambio ahí lo estaba experimentando, sin medicamento, bailando bajo la lluvia. Y pues sí, pasamos unas cuantas horas ahí bailando. Mi rodilla estaba muy bien, todo. Y eran las, qué sé yo, a lo mejor eran como a las 3 de la mañana. Esa noche llegamos a casa, nada más un cambio de ropa y a dormir. Pero eso no fue la única ocasión en la que me expuse a la lluvia, al aire, al frío, al exceso de calor o a las excesas caminatas que teníamos o al baile. Mi vida había cambiado totalmente y quería disfrutar esa vida y así la viví. Todavía estaba soltera, así que pues agradezco esa complicidad que tuve con mi amiga, porque pues vivimos unos momentos muy bonitos, tanto en nuestra experiencia de haber iniciado un negocio acabando de salir de los estudios, y también de habernos divertido como no lo habíamos hecho ni siquiera en la universidad, porque era puro estudio, y mucho menos yo, que siempre estaba con limitaciones. Y ella conocía bien mi historia, entonces me entendía y sabíamos hasta qué punto decir, ya, hasta aquí, estamos cansadas, vámonos a descansar. Y pues ya de ahí, pues me casé. Así que, pues esa ha sido mi vida. Esta es la parte esencial de mi testimonio. Haber sanado, haber recibido el milagro
Y así puedo contar otras anécdotas de otros milagros que he recibido, de otros acontecimientos en los cuales este amigo, esta conexión ha tenido mucho que ver. Hoy ya le doy una amplitud a todo esto que he recibido, a esta transformación, a esta presencia de lograr un milagro. Ya sé cómo funciona. En aquel entonces simplemente lo había recibido, había sido espontáneo y sin entender mucho. Hoy lo sé y es lo que estoy tratando de dar a conocer, de que esos milagros se forman en base a lo que nosotros creemos que podemos lograr, que podemos hacer. ¿Por qué? Porque esa esencia siempre está ahí, nunca se va a ir. Si estás en esta tierra, siempre va a estar contigo. Yo sé que muchas personas buscan su milagro, buscan bienestar en su salud, en su economía, en sus relaciones familiares o en su entorno. Y se les hace difícil porque se les hace difícil salir de esa trampa que les obstaculiza. Pero hay que enfocarse, hay que buscarlo y sobre todo creerlo para que te envuelvas en ese círculo en que es posible. Y de ahí se abre la posibilidad de lograr lo que quieras. En mi economía cambió, mejoró mucho y sigue mejorando. ¿Por qué? Porque sigo teniendo el trabajo que me gusta, sigo teniendo proyectos por delante, entusiasmo por la vida, por lograr mis sueños. Aquí la vida no para, la vida hasta el último día de la vida que esté en este plano terrenal. Tengo sueños por cumplir, tengo objetivos y en mi relación familiar ni se diga, o sea, estoy muy bien con mis padres, con mi pareja, excelentísimo, o sea, me saqué el premio mayor y pues vivo con un hombre maravilloso y esa es mi familia. Mi entorno está muy en armonía con mi suegra, con mi familia política. Todos estamos muy bien y es consecuencia de esta transformación que sigue vigente, no se va. ¿Por qué? Porque nunca puedes perder la conexión que ya lograste. No la puedes perder. Si la logras, si la encuentras, ámala, disfrútala y mantente ahí. Claro que puedes ir aprendiendo, porque esto se abre mucho a técnicas alternativas de cómo lograr esa conexión. Pero principalmente está tu pensamiento, tu fluir, tus emociones, lo que quieres lograr, principalmente tus objetivos, porque teniendo objetivos hacia ahí te enfocas y con las técnicas que se puede acceder pues son varias, no solamente es la oración, sino también la meditación, la relajación, la respiración. Puede haber muchas formas y es lo que quiero también complementar más adelante, porque con todo esto, con haber vivido esta experiencia, me volví exploradora, investigadora de cómo es que esto había acontecido. Fui armando mi rompecabezas conforme iba estudiando técnicas y cosas así, y el poder entender, aparte de experimentarlo, y pues a esto llego, de que sí se puede lograr los milagros, están ahí, a la puerta, esperando, no están fuera, están dentro, porque sí, es cierto, estos chicos me ayudaron me dieron la confianza, me dijeron que sí se podía,
y me ayudaron con su energía, pero la energía que se activó principalmente fue la mía, y no fue porque ellos lo hicieran todo, sino porque yo quería, yo tenía la decisión y se encendió ese fuego en mí, porque creí, y eso es lo que cambió mi vida. De eso te vengo a hablar hoy, de que si tú estás pidiendo un milagro de salud, de transformación en tus finanzas, de transformación en tus relaciones familiares, sí se puede lograr. Pero tienes que acceder a esa fuerza que está dentro de ti. Lo llames como le llames, pero Él no está fuera, Él está dentro. No lo busques fuera, principalmente está dentro. Después lo vas a ver afuera, porque es todo lo que te rodea. Pero Él, esa fuerza, esa vitalidad está en tu corazón. Y es el que hace latir tu corazón día y noche y no para. Que tú eres parte de, sí eres parte de, pero Él es todo. Y tú eres parte de ese todo. He dicho.